menos de la mano, la parte de el interior y el exterior. Entonces se llega al acuerdo de que los ornamentos festivos se usen solamente para la fracción del pan, o en ese caso ya era la celebración de la Eucaristía. Pero, a diferencia de los ornamentos que la gente utilizaba en la sociedad, los ornamentos litúrgicos no avanzaron. El traje de las personas iba caminando de acuerdo a la historia, pero los primeros obispos prefirieron que se conservaran los trajes, digamos, primeros o antiguos. Entonces empieza a darse esa separación entre el traje antiguo de fiesta, con una inspiración romana, y el traje del pueblo normal, que fue evolucionando a lo largo de la historia. Así como nuestra ropa evoluciona, así ha ido evolucionando todos los siglos. Y la iglesia empieza a quedarse con los signos antiguos, descubren un valor en la parte histórica. Y no solo eso, sino que empiezan a darle un significado distinto. Ya no solamente es el traje festivo, sino que cada parte del traje festivo de quien celebra me dice algo para mi interior. Es decir, ya no solamente es la casulla, porque es el traje romano, sino que la casulla ahora nos significa algo a los sacerdotes. Ahora la estola nos significa algo. Ya no solamente es un adorno, sino que ahora tiene un significado litúrgico, teológico. ¿Por qué es importante? Porque los signos me hacen entrar en un momento distinto. Cuando un médico, no sé si hay algún médico por aquí, pero cuando un médico se viste para entrar al quirófano, se dispone para lo que va a hacer. Deja su ropa normal para ponerse, digamos, su traje quirúrgico y de alguna manera se dispone a hacer su trabajo y se concentra y empieza a hacer lo que tiene que hacer y se pone algo que lo dispone. No llega así de buenas a primeras. Bueno, con el traje litúrgico sucede lo mismo. Quiere ser una disposición para quien celebra. El traje litúrgico quiere ser un signo exterior que me ayude a una disposición interior. Es importante, lo voy a repetir. Quiere ser un signo exterior que me ayude a una disposición interior. Por eso ahora todo lo que el sacerdote, el diácono y el obispo porta, ahora tiene un sentido teológico o espiritual. Toda la indumentaria que se ponen tiene que ser un signo que los conduzca a algo. En este caso, a la celebración del misterio cristiano. Y así empiezan a cargarse los ornamentos litúrgicos. Se hacen unos ornamentos litúrgicos para el obispo, para el sacerdote o presbítero, mejor dicho, y para el diácono. Porque nos damos cuenta que la comunidad cristiana en esos primeros siglos empieza a darle mucha importancia a la jerarquía. Es parte de nuestra historia. La comunidad cristiana reconoce que tiene una cabeza, sí, Cristo. Pero ¿quién hace las veces de Cristo en la iglesia? El Papa y el obispo. Son las cabezas de la iglesia. Después el obispo tiene ayudantes, que son los presbíteros, y ayudantes, que son los diáconos. Presbíteros y diáconos son ayudantes del obispo. Entonces, en esta jerarquía, yo tengo que distinguirlos. Así como el ejemplo que les ponía. Si yo veo a una persona que trae una corona, digo, este es el rey. Si veo a una persona que trae su espada, este es un guerrero. Bueno, así el signo exterior quiere también decirnos algo sobre el puesto que desempeñan, o en términos de iglesia, el ministerio que desempeña. La comunidad cristiana es pueblo de Dios jerárquicamente organizado. La iglesia es pueblo de Dios jerárquicamente organizado. Para distinguir estos lugares,
Bueno, el ornamento litúrgico me señala Señala el ministerio que cada uno desempeña. De tal manera que es propio del obispo usar la mitra y el báculo. Será propio del sacerdote usar casulla y una estola que cuelga de ambos lados. Será propio del diácono usar una estola con una estola. Bueno, son signos que me dicen sobre el ministerio que desempeñan. Ministerio no para distinguirse de los demás en el sentido de separarse, sino que me ayudan a dar un mejor servicio. Yo no sé si han ido al súper y han visto esas personas que traen una casaca que dice estoy para servirte o pregúntame lo que necesites. Bueno, yo lo veo por este sentido. El sacerdote o el diácono o quien sirva debe distinguirse para servir. Si tú llegas a una comunidad y dices, ay, híjole, de todos, ¿quién es el padre? Porque me quiero confesar. ¿A quién le pregunto? Pues al señor que está vestido ahí de negro. Ese seguramente es el padre. ¿Por qué? Porque está de negro y trae un cuellito aquí blanco. Es un signo que yo sin conocerlo, es el padre Miguel, es el padre Ernesto, sé que él por su vestimenta es un servidor de la comunidad. Y así, el ornamento tiene que hablar también sobre el ministerio que desempeñas. Así fueron evolucionando los ornamentos litúrgicos a lo largo de la historia. El reto tiene que ser que el ornamento no me separe de la comunidad, sino que me ayude a servirle mejor. Y que el ornamento me siga diciendo algo. También puede ser que el signo deje de significar. Cuando ustedes ven o cuando un señalamiento de la calle está roto o está oxidado o está vandalizado, es difícil de ver. Un alto en la calle que está vandalizado, medio caído, ya no significa, ni se ve, ¿verdad? Oye, te pasaste un alto, uy, ni lo vi, de tan golpeado que está o tan rayado que está. Un semáforo que no funciona, pues no ayuda de nada. Los signos tienen que decirnos algo. Si se pierde el significado, no sirven para nada. Entonces, el sacerdote, los miembros de la comunidad deben entrar también en esta. Un signo que me diga algo sobre Cristo, claro. Queremos que todo signo sea un signo cristiano, no un signo de realeza. Y ahí está la cosa. Históricamente, la iglesia toma muchos signos de autoridad, de imperio, de autoridad del rey. Ustedes recordarán esta, no porque hayan visto, sino y seguramente la han visto en alguna película, esta corona de 3 pisos que usaba el Papa, que le decían la tiara, que es como así un cono metálico hacia arriba, que dan 3 coronas. Es un signo más que cristiano, pues como de autoridad. Al Papa que decía quién iba a ser rey, el Papa que coronaba a los reyes. Entonces la iglesia empieza a hacer un examen a sí misma. Sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando la reflexión teológica y eclesial y empezamos a decir, tienen que ser signos que nos hablen de Dios, no que nos hablen de una autoridad temporal. Entonces hay signos que empiezan a caer en desuso. Por ejemplo, esto de la tiara, hace muchos años que cayó en desuso, hace muchos años que cayó en desuso. Igual que este trono también donde llevaban al Papa cargando, también. Pues son signos que más que hablarnos de Jesús o de una iglesia o de una comunidad cristiana, nos hablan de una iglesia autoritaria o piramidal. Entonces también los ornamentos se van adaptando de tal manera que conserven la historia, porque la historia es importante, pero también que conserven la esencia de ser cristianos. Por eso el ornamento litúrgico no puede separarnos. Al contrario, tiene que hablarnos siempre de Cristo. Ahora, ¿por qué nada más los sacerdotes se visten y no nosotros, los laicos, o ustedes los laicos, mejor dicho? ¿Por qué ustedes no se visten distinto? Bueno, conforme va evolucionando la iglesia antes del Concilio Vaticano II, 1965,
más o menos, que termina el concilio, es una iglesia donde tiene más importancia la jerarquía. Es el sacerdote que celebra en nombre de todo el pueblo. Es el sacerdote que celebra con las intenciones de fulano mengano, pero es él el que celebra, él y Dios. por eso recordarán que antes del Concilio Vaticano II, la liturgia era distinta, la liturgia de la misa. El sacerdote se ponía a espaldas del pueblo. Tal vez has visto alguna película viejita o alguna imagen viejita. ¿Por qué? Porque responde a una eclesialidad distinta, a una teología eclesial distinta, donde era el sacerdote que llevaba las ofrendas a Dios. Él, en nombre del pueblo, ponía todo a Dios o llevaba las ofrendas a Dios. Por eso hay una distinción entre la parte del altar o el presbiterio. Vamos a conocer como los lugares. Lo había, no sé, en algunas iglesias antiguas todavía existen como una especie como de barandal, porque separaba al pueblo de quien celebraba. Celebraba al pueblo de quien llevaba la carga. El sacerdote con Dios. Entonces, el sacerdote celebraba en latín, allá, nada más. Y a la hora de la comunión se tocaban las campanitas para hacer la consagración. La gente ya decía, ya es la consagración, y se hincaban. Y otras veces ya se paraban y ya sigue la comunión. Y se formaban para hacer la comunión. Entonces, era una eclesiología concebida así. Después del Concilio Vaticano II, entra una dinámica distinta, donde quien celebra es todo el pueblo de Dios. Cuando entramos a la misa, cuando estamos en este momento de la Eucaristía, ¿quiénes celebran? Todos. ¿Quién preside? Pues uno, el sacerdote presidente. Pero ¿quiénes celebramos? Todos. Y sigue siendo así. Pueblo de Dios. Jerárquicamente organizado. Pueblo de Dios. Y este término de pueblo de Dios es un término muy rico, pero al final es eso. Pueblo de Dios, porque a todos nos es común el mismo espíritu. Todos como bautizados poseemos el mismo espíritu. Por lo tanto, todos celebramos. Por lo tanto, todos poseemos el mismo espíritu de Cristo. Y en este mismo espíritu hay diferentes ministerios. Ministerios que sirven al pueblo de Dios. Entonces sí, el pueblo de Dios que celebra por igual designa a unos para hacer diferentes ministerios. Pueblo de Dios elige a algunos para ser sacerdotes. Elige a unos para ser catequistas. Elige a unos para ser misioneros. La dinámica es distinta. Es el pueblo que elige para servir. Entonces, por eso, fíjense, en el seminario, los seminaristas, cuando quieren que los ordenen diáconos o sacerdotes, ellos hacen su carta al obispo. Tú haces tu cartita a puño y letra. Señor obispo, después de una larga meditación, quiero... Palabras más, palabras menos, eso dice. Le tiras más rollo para que sea bonito, pero es eso. El obispo recibe tu carta y entras en un proceso donde no solo es tu voluntad, sino que se le pregunta al seminario, es decir, a los formadores, a tus compañeros seminaristas, pero también se consulta a todo el pueblo de Dios. No sé si alguno de ustedes aquí, presencial o virtual, ha tenido esa experiencia. A veces cuando hay un seminarista en la parroquia, te llega de repente una carta porque te piden tu opinión. Oye, fulanito de tal, que es seminarista de tu parroquia, dice que te conoce, matrimonio o personas. Se quiere ordenar sacerdote y te hacen una encuesta que es secreta. Hay primero un juramento y después te preguntan, oye, fulanito de tal, ¿has visto que tiene virtudes cristianas? ¿Se comporta como cristiano? ¿Crees que es digno para recibir? Es el pueblo de Dios que elige a alguien para servirlo, no al revés. Entonces, ahora, después del Concilio Vaticano II, quien celebra es el pueblo de Dios. Ya no es el sacerdote solo allá en el altar de espaldas.
Es todo el pueblo que celebra. Y de este pueblo que celebra hay diferentes ministerios. Y Uno de los ministerios es el de presidir la celebración eucarística, que es el del sacerdote. Preside la celebración, preside la comunidad, guía, la acompaña, los sacramentos, etcétera. Pero es la comunidad que elige a uno. Entonces, en esta celebración, pues habrá que distinguir a las personas para eso, para saber quiénes son los que sirven. El sacerdote se reviste de manera especial, ya no solo para él, sino para todos. Y aquí viene lo importante, porque es importante que ustedes sepan cómo se llama lo que me pongo yo. Es importante porque es un signo no solo para quien lo lleva, sino para quien lo ve. Porque quienes celebramos somos todos. Entonces, el yo saber qué significa la casulla, qué significa el alba, no es solo para quien lo porta, también es para mí. Entonces, es un signo que también me habla a mí sobre lo que está sucediendo. El que yo conozca las partes del templo no es solamente para que no me pierda en una iglesia, es para que sepa lo que acontece en ese lugar. Porque todo signo quiere hablarme del misterio que estamos celebrando. Esa es la idea de los ornamentos litúrgicos. ¿Ya tenemos el video? Ustedes conocen que el sacerdote usa un alba. Que es este traje completo blanco que va desde el cuello hasta los pies. Si lo ubican, ¿verdad? Que siempre es color blanco. Esta alba es de uso común para todos los fieles. Como todos somos bautizados, todos podemos portar el alba. Es el signo común de todos los bautizados. Y no solo porque nos distingue. Ya decíamos un poco el origen. Es un alba, es decir, es un traje románico festivo. Es un vestido de fiesta. ¿Pero por qué estamos de fiesta? Porque el Señor ha resucitado. ¿Por qué nos revestimos de manera distinta? Porque lo que celebramos es distinto a lo que vivimos. Cuando entramos a la misa, cuando entramos al templo, tenemos que saber que estamos haciendo algo distinto. Por eso no usamos nuestra ropa ordinaria, sino una ropa distinta. El revestirme con un alba es hablarme de revestirme de Cristo. Al final, el celebrar la Eucaristía, el compartir el cuerpo y la sangre de Jesús, no es por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Entonces, quien nos reviste con un traje de fiesta es Jesús. Quien nos blanquea es la sangre del Cordero. Quien nos hace puros y dignos para celebrar lo que celebramos es la sangre de Jesús. Entonces, el alba viene a significar eso. Es el padre que ve al hijo pródigo llegar a casa sucio y harapiento y lo reviste con un traje especial. ¿Se acuerdan de ese evangelio, de esa parte del evangelio? Tráiganle un vestido, póngale un anillo en su dedo, sandalias en sus pies, porque vamos a hacer una fiesta. Cuando vemos al sacerdote revestido de manera especial, somos nosotros, no es solo él. Yo lo vivo o lo vivimos cuando los sacerdotes nos estamos revistiendo, pero no es un signo, les digo, solamente para nosotros, también es un signo para ti. Es el Padre que me ve venir desde lejos y que me ve sucio, porque todos somos pecadores. Pero como el Padre me está esperando, me reviste siempre. Póngale un traje de fiesta, póngale un anillo en su dedo, sandalias en sus pies, porque este hijo mío
estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Por eso el domingo es el día de la resurrección. Y por eso nos vestimos de manera especial. Porque es el Padre, Dios, el que me reviste. El único que me puede dar un traje de fiesta es Dios. El único que me hace digno de estar delante de su altar es Dios. Entonces, entrar en estos signos, entrar en esta simbología me ayuda a entender lo que celebro. Me revisto de manera distinta porque lo que voy a vivir es distinto. Después del alba viene la parte de la casulla, por lo menos es el que más podemos distinguir. Y la casulla me habla de esta iglesia que camina. La iglesia es una casa, una comunidad. Casulla viene de casa pequeña. Este ornamento que se ponen los sacerdotes, llamado casulla, significa eso, casa pequeña. Es la iglesia que camina, porque tú ves al sacerdote que va caminando. Por eso las procesiones de entrada son importantes, aunque a veces no las hagamos los padres por flojo. Que salimos de sacristía, pero el entrar desde la puerta no es para ir saludando como pasarela, aunque lo hagamos, porque luego da pena que la gente te dice y no dices nada, yo lo hago. Pero la procesión tiene un sentido especial. Es la iglesia que va. Es la iglesia que va peregrinando. ¿Hacia dónde? Hacia el encuentro del Señor. Entonces el sacerdote es esta iglesia, es esta casa pequeña, esta casa de Dios que va caminando y va rumbo a encontrarse con Dios. Cuando yo veo al sacerdote, me veo a mí. Porque es la iglesia que es una peregrina en este mundo y que su destino es Dios. Nuestro destino como iglesia no está aquí en la tierra. La celebración litúrgica siempre apunta hacia el cielo. Siempre tiene un matiz de escatología, es decir, del fin de los tiempos. En el buen sentido, no para darnos miedo, sino que nuestra iglesia que camina hacia Dios que todo esto se da ¿dónde? Se da en un espacio diferente al nuestro. Dios nos convoca a todos. Dios nos pone en camino a todos. La iglesia nunca celebra sola. La iglesia siempre celebra en comunidad. Por eso el cristiano busca una casa, que es la casa de Dios. Toda parroquia, toda iglesia local representa la casa de Dios. Antes de entrar en eso de la casa de Dios, vamos a ver el video. Un video que trae los ornamentos litúrgicos más comunes para que los tengan por ahí. Yo creo que después se los podemos pasar para que los tengan y sepan cuáles son. ¿Vamos a qué? Creo que quiero editar. ¿No trae audio? Trae audio. ¿Desde el principio? Sí. ¿Desde ahí? No, pues yo lo tengo. No, yo lo tengo editado. Digo, si no lo podemos pasar después en un archivo o algo, ¿no? Lo puedo poner en el YouTube. Bueno, es que no está en YouTube. No está en YouTube. No, yo lo puedo. Bueno, igual se los puede platicar, ¿no? No, se los pasamos después. Pero de hecho, está muy padre la edición. Ahí decía algo sobre el peso. No sé por qué el audio no tiene tanto. La comunidad cultural es signo del pueblo de Dios.
jerárquicamente organizado. Muy bien, Ya después lo ven, pero al final es eso, explica los ornamentos que usamos. La sotana, el amito, el alba, el cíngulo, la estola y la... básicamente son esas cosas que son las más comunes. Son las más comunes que utilizamos. Ve nomás qué modelazo. Muy bien. ¿Puedes poner al PDF mejor? Como quiera, la liga, usted hace el video y hace el... Perfecto. Ah, está perfecto. Hasta el final. Al final hay unas imágenes. Lo que les decía, cuando entramos a un espacio distinto, nos disponemos. Fíjense, cuando entramos a una biblioteca, Nos comportamos distinto. cuando entramos a un museo, nos comportamos distinto, porque el espacio ya nos está diciendo algo. Por eso a los niños decimos, Compórtate. Ah, les vamos enseñando a comportarse en espacios distintos. No es lo mismo el parque que la casa de tus abuelos. No es lo mismo la casa de tus abuelos que la iglesia, que la librería, que etcétera. Bueno, el espacio sagrado pretende ser eso, la casa común de los cristianos. ¿por qué es importante? Porque es el ser humano Que le da un espacio a Dios. Es el ser humano, es el hombre que le da un espacio y un tiempo a Dios. Cuando vemos una iglesia construida, no solo estamos viendo arquitectura, no solo estamos viendo Vigas de hormigón y varillas. Estamos viendo el esfuerzo de una comunidad. Estamos viendo la libertad y la generosidad de personas que le dan su tiempo y su espacio a Dios. Porque en este lugar donde estamos podría haber otra cosa. Podría haber, no sé, un H-E-B, un Home Depot, algo más útil que podamos decir. pero la comunidad Dona un espacio para Dios es abrir en las ciudades un espacio para Dios. Es dar mi tiempo para Dios. Y aunque es un espacio para Dios, termina siendo una casa para todos. La iglesia no solamente es casa de Dios, es casa común de todos nosotros. Por eso todos podemos entrar a misa. Por eso todos podemos entrar a orar cuando querramos a cualquier iglesia. Porque es una casa común. En la medida que es casa de Dios, es casa de todos. y como es casa de todos, me significa La vida eterna. El darle un espacio a Dios. y el tener una casa común me está hablando del cielo, que es la casa de todos. Que es la casa común. Entonces, El venir a un espacio a encontrarme con Dios es venir a encontrarme con Dios y con los demás. porque es casa para todos. Y así como va evolucionando el ornamento litúrgico, también va evolucionando la arquitectura. Yo les decía, las primeras comunidades cristianas no era importante ni cómo se vestían ni dónde se reunían. Las donde se reunían era tu casa. Sí, mi casa está grande, ahí, ¿verdad? Buscaban al rico de los cristianos y en tu casa, ahí cabemos todos, ¿verdad? Y se convirtió en domus ecclesiae, es decir, la casa común, pero una casa común y corriente. Si ustedes van, tienen oportunidad de alguna vez ir a Roma, hay muchas casas de este tipo. Abajo de las iglesias
Sobre todo en la iglesia de San Pablo, que está despuesito del Coliseo, hay una iglesia, no San Pablo Apóstol, otro San Pablo, o mártir. Hay una iglesia muy grande y abajo empezaron a escarbar y encontraron una Domus Ecclesiae, que era la casa de un cristiano donde se reunían, a la fracción del pan. ya que la religión cristiana es aceptada por el imperio y se hace la religión oficial del imperio, el emperador dona espacios. El espacio público del ciudadano ahora será espacio público para la celebración cristiana, para la misa. Entonces, los primeros templos tendrán esta arquitectura como de templo grecorromano. Ya saben que los romanos se piratearon muchas cosas de los griegos, ¿verdad? Entonces, por eso se ven así las antiguas basílicas, como la Basílica del Roble aquí. Bueno, tiene como esta parte de pilares griegos, pilares románicos. ¿Por qué? Porque es herencia de un edificio para la sociedad, pasa a ser un edificio cristiano. Como pasa a ser un edificio cristiano, empiezan a darle connotaciones cristianas. Así como el alba ya no solamente es el ornamento festivo, sino que ahora nos significa la pureza de lo que estamos haciendo, el ser revestidos por Jesús. Bueno, así también los espacios empiezan a cobrar un significado. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de construcciones antiguas o de primeras basílicas o de templos así de tipo románico, vemos cómo es esta separación entre lo que es sagrado y lo que es común del pueblo. Lo que les decía ahorita, así se entendía la eclesiología en aquellos tiempos. El pueblo que espera a que el sacerdote termine de elevar las plegarias a Dios. Entonces hay como una línea donde vamos avanzando. Por eso en algunos templos antiguos ustedes van a descubrir que en las primeras partes están los bautisterios. En algunas partes están separados, pero después con los siglos empiezan a estar por aquí. Aquí está la pila bautismal o puede estar en una capilla lateral. ¿Por qué? Porque me hablaban de un camino. Es Jesús que nos recibe por medio del bautismo. Somos incorporados a una comunidad. Y empezamos a caminar hacia el encuentro con Dios. Y después hay una separación entre el pueblo de Dios y la jerarquía. Entonces, por eso estaba el barandalito. Hasta aquí puede llegar tu laico, ¿verdad? Y después ya iniciaban en la parte de la jerarquía. El diácono, el presbítero y el obispo. Pero era así, daba una connotación de un camino, el camino de la iglesia. No era tan importante no se ve, o sea, no había un laico que le dijera al obispo, no se escucha. No, porque la catequesis era distinta. Lo que se quería descubrir, enseñar, era algo distinto. No era importante que se escuchara ni que se viera bien. Solamente era una catequesis así. La iglesia que nos recibe, bautisterio, y vamos avanzando en este encuentro con Dios. Por eso en las espaldas de las iglesias, en algunas, ya después en el gótico, empiezan a ver rosetones, como estos vitrales grandes, medio circulares. Porque es la gracia de Dios o el Espíritu de Dios que entra y se comunica con el hombre. Entonces todo es como muy lineal. El Espíritu de Dios, lo de los colores y eso, y como eran templos muy oscuros por arquitectura, no podía haber ventanas grandes, porque no soportaban el peso, entonces eran ventanas muy pequeñas. Eran templos como muy lúgubres. Pero entraba la luz colorida, que era la luz de Dios o el Espíritu de Dios, y viene a enriquecer al hombre que está en la oscuridad. Hay una catequesis o hay una teología detrás de la arquitectura. Síguele. O sea, avanza un poquito más. Más. Avanzando la arquitectura, básicamente es la misma, la parte gótica. No avanza mucho. Y después llegamos al Concilio Vaticano II, donde ahora sí, lo que les decía ahorita, todos celebramos. Entonces las iglesias empiezan a modificarse. Cuando el arquitecto sabe de liturgia
quiere expresar el contenido litúrgico. Entonces, en las iglesias modernas van a descubrir este tipo de secciones. Las más comunes son las de abanico, como la nuestra, que es más o menos así como abierta, la Basílica de Guadalupe, Reino de los Ángeles, también se me hace que es en forma de abanico. ¿Por qué? Porque ahora lo importante ya no es como esta línea de que vamos Entrando hacia lo divino, sino es el pueblo de Dios que se congrega en torno al altar. Se fijan, por ejemplo, aquí en Fátima, ¿cómo está? Está el altar súper salido. Quizás está súper lejos del altar de la sede. Pero ¿cuál es el sentido? Que es una mesa común para todos. Ya no es el altar que está ahí en el rincón solamente para el sacerdote. No, es una mesa, es la mesa común de todos. Y todos nos sentamos alrededor de la mesa. Con diferentes ministerios, sí, pero todos celebramos, todos somos pueblo de Dios. Por eso, entre más va avanzando la liturgia y la eclesiología, bueno, el templo quiere denotar un poco esta eclesiología, el pueblo de Dios que se reúne alrededor de una misma mesa para celebrar, porque ahora los que celebramos somos todos. Desde luego que los templos tienen que ser siempre ahora funcionales, que corra el viento, que se escuche bien, que se vea bien, pero detrás de todo eso está este pueblo de Dios que se congrega, este pueblo de Dios que se reúne en torno al altar, en forma de abanico. Hasta que llegamos ya a templos muy modernos, pero que me hablan de lo mismo. Pueblo de Dios que se congrega en torno al altar. De hecho, hay algunos templos donde el altar lo ponen aquí en medio. ¿Por qué? Porque esa es la idea. La mesa común de todos. Todos somos los que celebramos. Y entramos a este espacio común, a esta casa común que es de todos. Y al ser de todos, es de Dios. Y al ser de Dios, es más de todos. Entonces, cuando celebramos, entramos en un tiempo distinto. Entramos en el tiempo de Dios. Todo lo que hacemos nos dice que estamos haciendo algo distinto. Por eso el sacerdote, yo ahorita no estoy vestido de casulla ni de estola. Aunque estamos reunidos, no estamos haciendo un acto sagrado. En la misa sí, aquí no. Es una reunión entre hermanos, entre cristianos. Pero lo sagrado lo hacemos allá. Por eso el Padre se viste distinto. Por eso hay una música distinta. También eso es importante. No sé si va a haber un tema de música, pero también eso es importante. La música sagrada tendrá que ser distinta, porque lo que celebro es distinto. Y ahí está el reto. ¿Cómo le hacemos para que la celebración siga siendo significativa y al mismo tiempo atractiva para el hombre de hoy? Es el reto que tenemos todos. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que en la medida que damos testimonio, la gente viene. En la medida que la Eucaristía me transforma a mí y transforma mi corazón y hace que la iglesia no solo sea templo y bancas, sino que sea una comunidad que ame y que sirva, vamos a hacer signo en el mundo. Todo esto, todos los ornamentos que nos ponemos, tanta casulla, tanto adorno, tanto en el templo, nos sirve cuando somos más cristianos, cuando amamos más y servimos más. Si es para que nos vean, andamos bien perdidos. Si el Padre se viste para que lo vean, el Padre anda bien perdido. Si el Padre busca que la liturgia sea perfecta y en esta perfección maltrata a los demás, este Padre está bien perdido. Porque lo que hacemos debe hablarnos de Dios. Yo puedo ponerme hasta el molcajete arriba, pero si no comunico a Dios, si mi hacer no comunica a Dios,
Lo que les dije al principio, estamos haciendo puro teatro. Si yo me veo bien piadoso cuando doy la comunión, porque voy a ser ministro, pero mi vida no comunica a Cristo, estoy haciendo puro teatro. Y es nada más para que me vean. Y esto no es para que te vean. Porque en todo hay que amar y servir. Por eso son ministerios, no para ser más, sino para servir más. Ustedes han sido elegidos para ser ministros de la Eucaristía, no para ser más que los otros, sino para servir más que los otros. Nunca se crean más que los otros, jamás. Sirvan más que los otros, amen más que los otros. Y esa es la idea, que juntos como pueblo podamos encontrarnos con Dios. Ojalá que el material les sirva, ojalá que el video, si lo pueden ver, también les ayude mucho. Al final del documento que les mandé, como hay una brevísima bibliografía que me parece que es muy... ahí está. que me parece que es bastante valiosa. La gran parte de lo que les hablé y lo que viene en su texto viene de este primer libro, que se llama así, Gestos y Símbolos, de Aldazábal. Y otra pequeña parte viene de este que se llama La celebración del misterio cristiano. Y por último, hay un capitulito que les va a gustar mucho, si es que lo consideran, de Joseph Ratzinger. A lo mejor les suena, fue papa. Es un libro que se llama Un canto nuevo para el Señor. Y tiene un capítulo donde habla precisamente esto del templo. O sea, el templo como casa común, como casa de Dios y como casa de todos. Porque parte del texto de Jesús que expulsa a los mercaderes. Parte de ahí es una reflexión bien padre sobre este Jesús que es el nuevo templo y por qué el templo es casa de todos. Muy bien, espero que no los haya aburrido de más, espero que les sirva lo que platicamos aquí y podamos eso, servir más, es todo. Que lo que Dios nos sirvan para amar más y servir más al pueblo de Dios y a Dios en el pueblo de Dios. Muchas gracias, que descansen. No sé si hay alguna pregunta o algo así de alguien. Le paso el micrófono, ¿verdad? Para que escuchen todos. Padre, tengo una duda sobre nuestros hermanos que están en comunión con nosotros, como los maonitas, pues todos los coptos y también los que no, que somos ortodoxos, cómo se comparan sus vestimentas y sus liturgias con la nuestra. Sí, al final te das cuenta que como comunidad vamos caminando y en algunos puntos, bueno, nos hemos dividido más o menos. Por lo tanto, hay como herencias comunes. Entonces, una herencia común pues puede ser, por ejemplo, la de los ornamentos litúrgicos o también textos bíblicos. La cosa es no solo el símbolo, sino lo que significa. Ahí es donde entramos en discrepancias, ¿verdad? Como con otras religiones. Entonces, la cosa es, bueno, que el signo no me separe, sino que me una. Al final es el mismo sentido de usar ornamentos litúrgicos y no. Toda acción cristiana debe ser signo de unión. Y es el reto que tiene el ecumenismo, que es esta parte de la iglesia que trata de entablar relaciones con los cristianos y con los no cristianos. ¿Qué es lo que tenemos en común? A Dios. ¿Qué tenemos en común? Amar a Dios en el prójimo. Bueno, vamos a amar a Dios. En lugar de entretenernos por quién usa mitra y quién no. Me parece más significativo y más cristiano. Entonces, sí, tenemos herencias comunes, desde luego, por tener las mismas raíces cristianas románicas, pero bueno, en algún punto pues nos hemos dividido, lamentablemente, pero es el reto. Heredamos muchas cosas, por ejemplo, en ornamentos traemos lo mismo, pero las liturgias van variando de acuerdo a la cultura. Concilio Vaticano II quiere hacer más simple la liturgia, quiere hablarnos de este pueblo de Dios, de que todos celebramos, y empieza como a tener una eclesiología así, de pueblo de Dios, a diferencia de la eclesiología de ellos, que puede ser también un poco más así, digamos, vertical en lugar de horizontal. O sea,
ortodoxo que lleva todo lo de su pueblo, él se lo lleva a Dios. O sea, no es el pueblo que celebra, sino es el que celebra. Usamos signos más, signos menos, pero por ahí va la cosa. No sé si en lo virtual alguien tenga una pregunta. Muy bien. Qué bueno, ya tenemos hambre todos. Si habrá nadie, no va a ser que ya la calle. Ya lo callé, ¿no, verdad? Muy bien. Bueno, vamos entonces la oración final, ¿les parece? Muy bien, bueno, ahora sí vamos a ponernos de pie, ya para irnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas como tu pueblo. Te damos gracias por el don de la vocación cristiana, por el Te pedimos que nos ayudes a amar y servir en todo, que seamos verdaderamente pueblo de Dios, hermanos entre nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición del Dios de la vida, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, que descansen. Gracias.